Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Veo, presidente, que te han dejado solo y veo que lo tuyo no es el protocolo, lo cual debo decirte que me hace ser enormemente solidario contigo. Yo tampoco me he enterado nunca de si se sube por la derecha, si se sube por la izquierda, te pones a un lado. Jamás. O sea que, compañero presidente, lo primero que quería hacer, como ha hecho Juan desde esta tribuna y como ha hecho el secretario general, es dar las gracias a todos los delegados que habéis formado parte de este congreso. Habéis hecho un buen trabajo. Efectivamente, hoy el partido tiene una nueva dirección y tiene una ponencia, lo que es tanto como decir que tiene una oferta a los ciudadanos de Navarra. Habéis hecho un buen trabajo, habéis hecho un buen congreso y eso es algo que el secretario general del Partido Socialista os quiere agradecer. Gracias, pues, a todos los delegados y a todas las delegadas por vuestro trabajo. Lo segundo es el turno de felicitaciones. Empieza por la Ejecutiva Regional y por su secretario general, por Roberto, que ha ganado este congreso y que ha sido elegido por vosotros, por los delegados y por las delegadas. Y creo que él contó ayer, y si no lo voy a hacer yo, la conversación que tuve la noche que me tocó hacer la dirección del Partido Socialista en el Congreso de Sevilla. Noches que sabéis que no suelen ser las más felices de la vida de nadie. Lo que sí son es las más largas, eso seguro. Felices no sé, pero largas. Entonces yo recibí a Roberto como secretario general del partido y no me dejó hablar y me dijo: antes que nada quiero que sepas que tú eres mi secretario general y que así me voy a comportar, con lealtad hacia ti. Cada uno en un congreso vota lo que quiere, pero después del congreso todos tenemos que estar detrás del que gana. Eso me lo dijo esa noche y lo hizo, lo ha hecho durante todo este tiempo. Y eso es lo mismo que yo le voy a decir hoy aquí, en público. Tú eres el secretario general y contarás con el apoyo del secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Roberto. Y veréis, yo sé lo que pasa en este congreso. Quiero mucho a esta federación por razones que conocéis todos. Me siento muy unido a muchos de los que hay aquí. Con algunos de ellos he sufrido mucho, mucho. Y no hay nada que una más que el sufrimiento. Sé bien lo que se discute y sé bien la decisión que tomó este partido en un momento complicado. Decidimos gobernar con UPN. Una decisión complicada, que avaló la Ejecutiva Federal. Yo entonces estaba y, por tanto, avalé esa decisión. Hoy voy a volver a avalarla aquí delante de todos vosotros. Admito que es una decisión difícil, que siempre es difícil. Siempre es difícil gobernar con alguien que no es como tú. Siempre es difícil gobernar con un partido como UPN para los socialistas. Y os diré más, cuando hay crisis es más difícil, porque hay mucha gente que piensa que estas crisis son muy duras y que a veces se está mejor en la oposición que en el gobierno. Nosotros los socialistas, sabéis, no somos así. No somos así. Somos un partido de gobierno. Me lo oísteis decir una y otra vez en la campaña para las elecciones en el partido. Somos un partido de gobierno, somos un partido responsable, que está a las duras y que está a las maduras. Somos un partido de gobierno. Y cuando las cosas están difíciles, no dejamos de ser un partido de gobierno. Yo sé que es difícil la decisión, pero es una decisión responsable. Y sabéis, responsable no con nuestros militantes, que por sí solo sería muy importante, responsable con la gente a la que decimos una y otra vez defender en política, responsable con los trabajadores y con las trabajadoras. Somos un partido responsable que estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad política en un momento muy difícil, en un gobierno muy complicado. Y es verdad que podría poneros ejemplo, y los tenéis todos en la cabeza, de para qué vale que el Partido Socialista esté en un gobierno como este. Los podría poner, y podría hablaros de la ley de transparencia o de la aplicación de la
subida del IRPF aquí en Navarra, os podía hablar de algo muy importante, de cómo esta comunidad salió la primera a decir no aplicaremos una amnistía fiscal, que es una pura inmoralidad. Os podría decir... Os lo podría decir, y sería cierto. A continuación os diría dos cosas más que creo que forma parte del discurso de Roberto aquí, en esta tribuna, desde luego, y lo ha dicho. Estar en un gobierno significa un ejercicio de responsabilidad que no es infinito. Tenemos nuestras líneas rojas. Tenemos nuestras líneas rojas. Y la presidenta lo tiene que saber y lo sabe. Lo ha oído aquí por boca del secretario general del Partido Socialista. Tenemos nuestras líneas rojas y hay cosas y hay líneas que nunca vamos a traspasar. Y esas tienen que ver sobre todo con los derechos laborales y con los derechos sociales. Son líneas que no vamos a traspasar. Y una segunda cosa, que me parece más importante, que dijo aquí Roberto desde esta tribuna y que yo quiero apoyar expresamente. Dijo, ofreció, en nombre del Partido Socialista, un gran acuerdo a los ciudadanos, a las organizaciones sociales y empresariales de Navarra para salir de la crisis. Un gran acuerdo, un gran pacto. Esa es una oferta a la que los ciudadanos tienen que escuchar. Esa es una oferta que debe comprometer a todos. Esa, compañeros, es la mejor oferta para salir de la crisis y hacerlo solidariamente. Esa es una buena oferta, porque cuando las cosas van mal, cuando las cosas son difíciles, los acuerdos, los pactos, los consensos son instrumentos especialmente válidos. Y, por tanto, esa es una buena oferta que hacemos desde el partido y probablemente desde el Gobierno. Una oferta que creo que debemos mantener, empezando por los sindicatos que están aquí hoy con nosotros y a los que luego me dirigiré expresamente. Por tanto, Roberto, tienes mi apoyo, el de la Ejecutiva Federal y el de todos los socialistas. Tienes mi apoyo para hacer una tarea en el Gobierno que tiene objetivos y límites, y no los hemos escondido nunca, y que está dando respuesta útil a algunos problemas muy serios que tienen los ciudadanos, empezando por uno que es la crisis económica. Habéis hecho un congreso y estoy seguro, completamente seguro, que vais a entender que hoy os diga que un congreso es, en términos deportivos, lo más parecido a una concentración, la que hacen los equipos antes de los partidos importantes. ¿Verdad que lo entendéis, que hable de concentración de fútbol hoy aquí? Sí. Lo digo por si hay alguno que no lo entiende, ¿no? Se lo podría explicar, por cierto. Felicito a los Osasuna, que está haciendo una gran campaña. Una concentración. Una concentración. El equipo se reúne y discute la táctica, lo que va a hacer, cómo afrontar el partido. Eso es un congreso, lo más parecido a una concentración. Discutimos la táctica, la oferta, el proyecto, cómo hacemos frente a un adversario, ojo, un adversario especialmente, ¿cómo llamarlo?, duro en estos momentos. Eso es lo que habéis hecho en este congreso. Pero es verdad que todo eso se hace para luego salir al campo y jugar, que es lo que ha dicho Roberto desde esta tribuna. Hemos hecho un trabajo importante, sin duda. Hemos discutido a fondo, hemos votado lo que hay que hacer en un partido democrático. Hemos decidido, además, cómo vamos a mejorar la participación de nuestros militantes. Lo sabéis, fue mi promesa electoral y la voy a cumplir con Roberto. Hemos decidido cosas muy importantes. Hemos puesto a punto nuestro instrumento político, que eso somos, compañeros y compañeras, un instrumento al servicio de unas ideas y de unos ciudadanos. Y ahora hay que salir fuera, donde se juega el partido, que es fuera de las agrupaciones. Por tanto, hay que abrir las puertas y las ventanas, hay que hacerlo, para que entre la gente y sobre todo para salir nosotros. Un militante socialista no es solo el militante que discute, que vota, que aporta, es sobre todo el militante que defiende fuera nuestras ideas. ¿Sabéis eso que decimos siempre y que no se nos puede olvidar? Donde haya una causa justa, tiene que haber un militante socialista defendiéndola. Eso es un militante. Y esa es la tarea que toca ahora, la más difícil, por cierto, hacer fuera lo que hemos dicho que vamos a hacer en estas discusiones dentro. Esa es la tarea. Y siempre es muy importante. Siempre. En nuestra historia lo ha sido. Por eso hemos sido un partido fuerte. Por eso hemos sido un partido importante. Ahora es clave.
ahora es fundamental. Como vengo diciendo en las clausuras de estos congresos a los compañeros y a las compañeras, hemos pasado de ser un partido importante a ser un partido imprescindible. Imprescindible por el momento en el que vivimos. Ahora es clave. Somos un partido fuerte, lo somos. Lo somos. Os lo dije en Sevilla en la clausura del Congreso. Somos un partido fuerte y nosotros tenemos que empezar por creernos que somos un partido fuerte. Lo que no quiere decir que no seamos un partido humilde, también, pero fuerte. Y hace unos meses hay quien empezó a decir que estábamos para mucho tiempo fuera, ¿os acordáis? Pero llegaron las elecciones asturianas y las andaluces. Y mira por dónde el ganador de las generales se desgastó y el perdedor empezó a recuperar poco a poco, pero a recuperar. Y sabéis que demostramos nuestra fortaleza. Somos fuertes. ¿Y sabéis por qué os lo digo? Porque para defender con fortaleza y con firmeza nuestros principios, nuestros valores, nuestras políticas, nuestras propuestas, tenemos que creernos que somos un partido fuerte. Eso está aquí y aquí. Y eso es lo que os pido. Fuertes, humildes, pero fuertes. Hemos empezado a recuperar. Queda mucho, mucho trabajo por hacer. Pero hemos empezado a hacerlo, hemos empezado a recuperar y tenemos que trabajar fuera del partido para recuperar, como decía Roberto desde esta tribuna, una confianza que perdimos en las últimas elecciones generales. Hemos empezado a hacerlo, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Somos un partido imprescindible en este momento, porque es verdad que la derecha gobierna con mayoría absoluta. Yo diría, Moli, Juan, con un desprecio absoluto, que eso es lo peor. Mayoría absoluta que alcanzaron, por cierto, sin decirle a la gente que iban a subir los impuestos, y lo hicieron nada más llegar. Mayoría absoluta que alcanzaron sin decirle a la gente que iban a recortar derechos laborales, y lo hicieron nada más llegar. Mayoría absoluta que consiguieron sin decirle a la gente que iban a apoyar una amnistía fiscal. Al contrario, dijeron que no la apoyarían y la acaban de hacer en la ley de presupuestos. Esa es la mayoría absoluta que tienen. Pero con esa mayoría absoluta están haciendo desmanes absolutos. Y por eso somos un partido imprescindible para hacerle frente a esa política. Una política, recordáis, que se basaba en la confianza. ¿Os acordáis a Rajoy diciendo que hay que dar confianza, que hay que dar confianza? Pues mira por dónde hoy todo el mundo desconfía mucho más de él. Y lo que es peor, de España. Desconfían de él porque dijo muchas cosas que no iba a hacer, que ha hecho. Y desconfían de España porque ha hecho cosas el Gobierno que no tenía que hacer. Por ejemplo, retrasar los presupuestos generales del Estado. ¿Cuánto crédito, Inés, nos ha costado eso fuera? ¿Cuánto crédito nos ha costado fuera el que un Gobierno, en una situación de dificultad económica, esconda los presupuestos generales del Estado solo por un interés electoral, por ganar las elecciones en Andalucía? Y como le repito una y otra vez al señor Rajoy, usted escondió los presupuestos para conseguir que los andaluces tuvieran confianza en Arenas y ha conseguido que no tengan confianza en Arenas, pero que pierdan confianza todos los europeos en nosotros. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Ese es el Gobierno que tenemos, compañeras y compañeros. Y por eso somos imprescindibles. Un Gobierno que, fijaos, lo peor es que está haciendo cosas muy duras, algunas de ellas difícilmente reversibles, y todas rompiendo consensos fundamentales, que más o menos formalmente, a veces con pactos escritos, a veces con pactos no escritos, pero con una política muy sostenida en el tiempo, hemos ido diseñando, acordando todos los españoles. Pactos sociales. Por ejemplo, los derechos laborales, que es verdad, tenemos un sistema de relaciones laborales que está anclado en nuestra Constitución, pero que ha sido desarrollado una y otra vez a través de convenios y acuerdos y leyes, a veces con desacuerdos, pero en el fondo, en lo que es el sistema, en esa voluntad deliberada de un sistema diseñado para resolver los conflictos a través del acuerdo y del consenso, en el fondo, con un gran acuerdo de todos los españoles. Eso es lo que se está rompiendo. Por eso, cuando el Gobierno habla de reformas laborales, le decimos, no, esto no es una reforma laboral, esto es una enmienda a la totalidad del sistema de relaciones laborales que nos hemos dado en España durante 30 años. Un sistema muy bueno para los trabajadores, también para los empresarios y para el crédito de nuestra política exterior, de nuestra política económica en el exterior, porque nada da más solvencia a un país, ¿sabéis qué? Que la paz social, que el acuerdo social, que el compromiso de todos. Ese es el sistema que teníamos, ese es el sistema que se está poniendo en cuestión. Un sistema que se está poniendo en cuestión, como han
denunciado los sindicatos y muchos trabajadores, millones de trabajadores que fueron a la huelga hace poco. Lo que pasa es que todo va tan deprisa que ya parece que hace mucho, pero hace muy poco. Y sobre todo hace muy poco que el Gobierno ha dicho no a todo lo que los trabajadores le pidieron en una jornada de huelga que, quiero recordarle al Gobierno, a muchos trabajadores les costó un gran esfuerzo, porque dejaron un día de su salario que para muchos es tanto como llegar con más dificultades a fin de mes. Un gran esfuerzo. Millones de españoles salieron a la calle a decirle no al Gobierno, a esta reforma, a la totalidad de nuestro sistema de relaciones laborales. Millones de españoles que merecen una respuesta y que han tenido un no por respuesta. Pues bien, yo hoy aquí os digo formalmente y delante de los sindicatos, de los de UGT, de Comisiones Obreras, de Juan y de Moli, os digo formalmente, cuando gobernemos, que gobernaremos, derogaremos esta reforma laboral y recuperaremos los derechos de los trabajadores. Recuperaremos los derechos de todos los trabajadores. Un consenso social roto, un consenso político, institucional roto, el que había con las comunidades autónomas, que se ha roto cuando un gobierno llama a las comunidades autónomas y les cuenta el decreto ley que va a aprobar el viernes siguiente, que afecta a sus competencias, está rompiendo consensos institucionales. Cuando una y otra vez deja caer que estas comunidades autónomas son manirrotas, que todo el problema que tiene España son las comunidades autónomas, está rompiendo el consenso institucional. Fijaos, no seremos los socialistas quienes digamos que las comunidades autónomas tienen que salirse del marco fiscal pactado en Europa. No, al revés, defenderemos que estén dentro. Defenderemos que las comunidades también practiquen, faltaría más, una política de austeridad, que, como ha dicho también Roberto desde esta tribuna, gasten bien, que gasten bien, lo cual significa ser austeros y ahorrar, que gasten bien. Pero una cosa es esa y otra cosa es echarle la culpa a las comunidades autónomas de todo lo que pasa y sembrar dudas y permitir que haya dirigentes muy importantes del Partido Popular que salgan a decir que lo que hay que hacer es reconsiderar todo el Estado autonómico. ¿Sabéis lo que es? Ideología. ¿Sabéis lo que es? Que hay un sector de la derecha que nunca le gustó el Estado autonómico, que estuvo contra él y que ahora aprovecha la crisis, como hacen con la reforma laboral, para echar marcha atrás. Y eso es lo que los socialistas vamos a decir no. Vamos a decir que se puede gestionar mejor, que vamos a ser austeros, que donde gobernemos lo vamos a demostrar, pero vamos a decir que la educación y la sanidad se gestionan mejor cuanto más cerca estén de los ciudadanos a los que atienden y a los que sirven, que ese es nuestro principio político fundamental, que se puede gestionar mejor, pero que se tiene que seguir gestionando descentralizadamente. Vamos a decir que así se hace en países muy fuertes del mundo, que son países federales, en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá. Son países que gestionan muy bien y gestionan muy cerca de los ciudadanos. Vamos a defender el Estado autonómico frente a este gobierno que está quebrando de facto un acuerdo institucional como es el que teníamos con las comunidades autónomas. Vamos a pedirle al gobierno que se siente, pero no a dictar, a negociar, a hablar o lo que es lo mismo, a consensuar, que no puede ser que a las comunidades autónomas no les pida que arrimen el hombro, sino que les echen los marrones, que es exactamente lo que están haciendo cuando aplican estas leyes de reformas educativas y sanitarias que al final van a tener que aplicar las comunidades autónomas, que se van a tener que enfrentar con estas leyes a los trabajadores de la enseñanza y a los trabajadores de la sanidad. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Y han roto el consenso político. Poco había, Poco había. Porque la anterior legislatura dio para poco en materia de consenso político porque dijeron a todo que no, ¿os acordáis? Poco había, pero había alguno. Había un consenso sobre la ley de estabilidad y quiero deciros y aclararos que los socialistas no hemos roto nada, que hemos intentado, cómo no, respetar nuestro acuerdo, el de agosto, ¿os acordáis? Y bien que nos costó aquel acuerdo y bien que tuvimos que discutirlo entre nosotros, pero nosotros cuando firmamos cumplimos. Y que son ellos los que se han saltado el acuerdo y han hecho una ley de estabilidad, al saber del dictado de quién, no lo sé porque no lo han dicho, son ellos. Y os diré más, aunque la ley de estabilidad no hubiera cumplido lo pactado con nosotros, si hubiera sido buena para España, os aseguro que yo, como responsable del grupo parlamentario, le hubiera planteado a mi grupo la posibilidad de votarla. Pero el problema no es solo que no cumple con lo que pactó con el PSOE, el problema es que es una mala ley para la economía española. Es una ley que nos hace más alemanes que a los alemanes. Y esa no es la salida para la economía española. La salida no es más
más atadura, la salida es más crecimiento. La salida es austeridad, pero crecimiento, es austeridad, pero estímulos. Esa es una salida. Y la salida es justamente la contraria de la que la ley de estabilidad preconiza. Por eso votamos que no, porque se saltaba nuestro acuerdo, naturalmente, pero sobre todo porque era una ley mala para nuestro país. Y ahora se han saltado el acuerdo de la televisión española y quieren echarnos la culpa. No voy a gastar ni un minuto en decir ante vosotros que naturalmente que el PSOE no ha bloqueado nada, faltaría más. Claro que no. No, voy a decir otra cosa. Voy a explicar que esto es una torpe excusa, una mentira insidiosa para hacer lo que quieren, que es controlar la televisión pública. Controlar la televisión pública, convertir la televisión pública en una televisión de todos, convertirla en una televisión al servicio del Partido Popular. Y le voy a decir al señor Rajoy, si usted piensa que por controlar la televisión española va a conseguir convencer a los pensionistas de que no pagan por sus medicinas, se equivoca, porque van a pagar, desgraciadamente, y se lo van a reprochar. Si usted cree que por controlar la televisión pública va a conseguir que los trabajadores no se den cuenta de que les han recortado sus derechos laborales, se equivoca. Si usted cree que por controlar la televisión pública va a conseguir que los pensionistas no se den cuenta que realmente les han bajado las pensiones en contra de lo que usted ha dicho, se equivoca, señor Rajoy. La televisión pública no cambia la verdad de las políticas de derechas que usted está haciendo. No la cambia. Esté en sus manos o esté en las de quien esté. No la cambia. Pero lo han hecho. Han roto consensos básicos. Un gobierno que se decía reformista. ¿Os acordáis? Somos un equipo reformista. Y ha resultado ser un equipo de demolición del estado del bienestar, que en eso están trabajando cada uno. No había un plan no había, pero ideología mucha. Es como si a cada uno le hubieran dado un martillo y le hubieran dicho, mira a ver por dónde pegas, en sanidad, en educación. Es verdad, da una impresión de equipo de demolición desordenado, pero finalmente todos trabajando en la misma dirección. No son reformas, compañeros, son retrocesos. No son reformas, son recortes. No son reformas, compañeros, son destrozos. Y esa es la política que está haciendo la derecha en sanidad y en educación. Y termino con dos breves reflexiones sobre esta materia, sanidad y educación. La sanidad, lo dijimos en la campaña electoral y lo vamos a defender. La sanidad, es verdad, es la joya de la corona de nuestro estado del bienestar. Y no es solo porque sea buena, que lo es. Y no solo porque sea barata, que lo es, aunque se pueda gestionar mejor, es porque es un sistema que trata a todos los españoles por igual y que además crea riqueza y crea investigación y crea formación y forma gente. Es un buen sistema y lo vamos a defender. Y vamos a decir que no a cosas a las que dijimos que no y dijimos que diríamos que no. Ya sabemos que ahora se empeña el Gobierno en decirnos que no es copago. No, vale, no es copago, es que paguen los jubilados por sus medicinas. Pues bien, a eso vamos a decir que no. Nosotros lo llamamos copago farmacéutico, pero nos da igual, que lo llamen como quieran. Vamos a decir que no nos parece justo que los jubilados paguen por sus medicinas, que nos parece un disparate que paguen por sus medicinas, porque además de ponerles un impuesto adicional, que es un impuesto sanitario, se lo están poniendo más alto al que menos salud tiene. Y nos parece que no es justo. No es que no hayan dicho o hayan hecho algo que decían que no iban a hacer, no, que también es una mentira, pero esos serán los jubilados los que tengan que decírselo al PP. Nosotros le tenemos que decir que no. Nos parece que no deben seguir con ese argumento de lo disuasorio, ¿sabéis? Esa cosa de vamos a hacer cosas para que la gente no vaya a los hospitales, que no, que les repetimos una y mil veces, preferimos que vayan 2 o 3 personas a los hospitales sin tener que ir, a que uno deje de ir porque no tenga para pagar. Esa es la verdad. Nosotros preferimos eso. Que no. Y vamos a decir que no a los recortes educativos, que son esos recortes, no reformas, recortes educativos, con carácter general. Recortar la educación es una necedad en un momento en el que un país quiere salir de la crisis haciendo otras cosas y haciéndolas mejor. Es justo lo contrario de lo que hay que hacer. Hay que invertir más en educación. Se pueden reformar las cosas naturalmente, pero hay que invertir más. Es como en sanidad. ¿Se puede ahorrar? Claro que se puede ahorrar. Por cierto, en sanidad todavía estamos esperando que el Gobierno nos diga por qué la propuesta de la sanidad andaluza, ¿os acordáis?, de hacer una subasta para que los fármacos cuesten menos, por qué en lugar de aplicarla la han llevado al Tribunal Constitucional. Esa es nuestra propuesta, que en lugar de ponerle a los pensionistas
una factura sanitaria, se les ponga a las empresas la obligación de que rebajen los precios de los medicamentos. Esa es nuestra alternativa. No es muy difícil de entender, porque hay que elegir si son las empresas las que siguen ganando lo mismo y los jubilados pagan más, o si los jubilados siguen sin pagar y las empresas ganan un poco menos. Nosotros elegimos esto segundo. Y en educación lo que les decimos es que no se puede bajar el gasto educativo en un momento en el que estamos saliendo de una crisis, que es al contrario, que hay que invertir más en educación, que España en esto gasta muy poco, que hay que invertir más. Y les pedimos que no traten de engañar a la gente, como con el copago. No. Ahora resulta que no van a despedir profesores, no, simplemente no van a contratarlos. Para un ministro de Educación, ¿verdad? Estas cosas, ¿no? Los ministros de Educación son educados. Parece que no. Que si quitas profesores, bajas la calidad. Que si metes más alumnos por clase, bajas la calidad. Que si subes las tasas universitarias y bajas las becas, te estás cargando la igualdad de oportunidades. Que no nos diga que no. Que es un retroceso educativo que los socialistas no vamos a avalar, ni en el Parlamento ni fuera del Parlamento. Que no nos diga que no. Ni en la forma ni en el fondo. ¿Sabéis cómo fue la reunión? Pues el ministro de Educación llamó a los consejeros de Educación y les dijo: los mercados nos dicen que tenemos que ahorrar 3.000 millones de euros. A ver, ¿cuántos profesores podéis echar cada uno de vosotros? Esa es la reunión. Y nosotros no vamos a hacerlo. Ni vamos a avalarlo, ni lo vamos a votar. Y además, en las comunidades autónomas en las que podamos, vamos a intentar que la calidad de la educación pública no baje, como pretende el Gobierno, sino que suba. En definitiva, como me habéis oído decir, no vamos a recortar profesores, sino fracaso escolar. Y no vamos a recortar quirófanos, sino listas de espera. Esa es nuestra política y en esa vamos a seguir estando. Y termino ya con dos consideraciones finales. Hoy se vota en Francia. Hoy. Es muy importante. Es muy importante lo que pase en Francia, muy importante. Los socialistas, naturalmente, hemos apoyado, y yo lo he hecho personalmente, a François Hollande. Le estamos apoyando y le vamos a seguir apoyando. Y os digo, es muy importante que gane François Hollande. Muy importante para la izquierda europea y muy importante y muy positivo para España. Las dos cosas, para la izquierda y para España. Por tanto, desde aquí, todo mi apoyo y todo mi cariño para izquierda y para España. Y ahora sí que acabo. Acabo como siempre. Esto es un clásico en mis actos y no me voy a desprender de él, y menos ahora con los tiempos que corren. Acabo recordándoos quiénes somos. Partido Socialista Obrero Español. ¿Os acordáis? Obrero. Trabajador. Nacimos para defender a los trabajadores. Y los trabajadores son gente que, como su nombre indica, viven de su trabajo. En definitiva, todo este largo excurso es para llegar al final a que nada os puede sorprender menos que el secretario general del PSOE os pida trabajo. Porque de eso se trata, compañeros y compañeras, de trabajar, de trabajar. Trabajar, trabajar y trabajar mucho. Tenéis una tarde libre. A partir de mañana, a trabajar. Gracias, compañeros. Enhorabuena a todos. Buena suerte.